Después de conocer el proceso general de los datos, por lo menos hasta la fase de inferencia estadística, se vuelve importante conocer por qué insistimos o por qué mencionamos que el R es una buena herramienta para ello. Entonces, primero mencionemos qué es R. R es el lenguaje de programación. Y RStudio es una interfaz para desarrollar ese lenguaje, para escribir en ese lenguaje. Como cuando sabes portugués, español, inglés y quieres escribir una carta, puedes decidir escribirla en un cuaderno o en un blog de notas del computador o en un documento de Word, por ejemplo. Entonces, cualquiera de las tres interfaces te sirve para escribir en ese idioma que quieres. R como lenguaje, pues lo podemos escribir en varias interfaces o en otras interfaces, pero la más apropiada, o la más desarrollada, la mejor acondicionada para ello, es la interfaz de RStudio, que estaremos viéndola durante el transcurso de este contenido. Ahora, ¿por qué es importante aprender lenguaje R como tal? Porque el R nos ofrece un montón de herramientas estadísticas. Su comunidad, la comunidad que ha trabajado R, recordemos que R es un lenguaje de programación open source, abierto, cualquiera puede intervenir, cualquiera puede aportar, de hecho es una comunidad muy activa, pues ha desarrollado una serie de herramientas, paqueterías y librerías que nos permiten trabajar los temas estadísticos de una manera muy sencilla. Nos permite crear gráficos bonitos y claros y además tablas de resumen. En ese sentido, entonces es que se vuelve interesante aprender R, porque se nos vuelve muy fácil el trabajo que quizás antes nos gastábamos muchas horas haciendo y rehaciendo o reproduciendo en Excel. Entonces, mencionando esa comunidad, tenemos por ejemplo incluso que ha desarrollado tantas herramientas que tenemos hasta un navegador propio de R, o sea, un buscador de las herramientas de R, y precisamente el R se lleva bien con otros lenguajes de programación o con otras herramientas ligadas al análisis estadístico de datos. Es acá donde queremos hablar de Python porque siempre existe como la incógnita, bueno, ¿cuál aprendo primero? ¿R o Python? Pero la respuesta sería que si te vas a enfocar en el análisis estadístico de datos y en hacer informes reproducibles, el R es una excelente herramienta. Pero no se trata de decir que está, digamos, como un versus Python, sino que precisamente el Python ha sido desarrollado también muy bien. O sea, el Python de verdad es un lenguaje de programación muy potente, más universal que el mismo R, pero precisamente el R tiene unas capacidades o unas herramientas muy desarrolladas sobre la ciencia de datos y la parte estadística descriptiva e inferencial. Entonces aquí es donde se vuelve muy interesante de que si estamos hablando con una persona que se va a enfocar en ese tipo de procesos, aprender R y lo que va a ser R Markdown, que las hablaré prontamente, se vuelven en herramientas fundamentales. Obviamente aprender Python nunca va a ser desmeritado y de hecho será muy importante porque ambas herramientas se pueden complementar mucho en lo que veremos a lo largo de este contenido también. Estaré hablándoles por qué se vuelve interesante incluso saber las dos herramientas y cómo se pueden ligar. Ahora, hablemos de qué es Tidyverse. Tidyverse termina siendo como una especie de dialecto de ese lenguaje R, como cuando tú hablas español y hablas español paisa, pero también tienes conocidos que hablan español costeño. Tienen maneras diferentes de expresarse. En este caso, Tidyverse hace parte del lenguaje R como tal, pero es una manera diferente de expresar las líneas de código para hacer análisis descriptivo de datos. Tiene un gran poder, una gran potencia en ese tema. Tiene una serie de librerías muy buenas para ello que estaremos viéndolas y hablándolas también durante el transcurso del curso. Tiene una gran diferencia con RBase y es que, bueno, podría mencionar que la mayoría de cursos que vas a encontrar en línea o quizás de muchos profesores se basan en enfocarse en todo lo que es RBase, que es una programación muy importante que incluso nos permite, conociendo el RBase o el RBase, estaríamos casi acercándonos mucho a lo que también es programación en Python. Sin embargo, si queremos enfocar nuestro conocimiento hacia el análisis descriptivo de datos, el R-Tidyverse es un camino muy sencillo, es un camino muy cómodo para llegar a ello. Entonces, ese R-Tidyverse sigue unos principios muy ligados como a escribir el código de una manera muy verbalizada y hablar de datos ordenados. Entonces, ambos nos sirven para el análisis de datos, el RBase, el RBase y el R-Tidyverse. Sin embargo, el R-Tidyverse o R-Tidyverse es un camino muy bueno para llegar rápido a hacer análisis descriptivo de datos e informes reproducibles combinándolo con R Markdown, que ya lo vamos a ver. También entonces
Partimos además de que el R-Tidyverse tiene ese enfoque de partir de que los datos están semiestructurados o por lo menos casi estructurados del todo y de que su depuración quizás no es tan compleja. Aunque también con R-Tidyverse podemos desarrollar una depuración compleja, es decir, una buena depuración de los datos. Como resumen principal, podemos decir que un camino muy fácil para aprender análisis de datos con R es a través del Tidyverse. Es un camino muy ágil para personas incluso no programadoras. Ahora, ¿qué es R Markdown? Es una interfaz que nos va a permitir condensar todo ese código de R y llevarlo a informes reproducibles, como estaremos viendo precisamente durante el curso. Nos permite imprimir o exportar documentos en formato HTML, en Word, en PDF y de una manera muy sencilla. Como lo acabo de mencionar, el R Markdown, además de permitirnos exportar ese tipo de documentos, nos permite inclusive escribir scripts o código de manera general, incluso código cuyo fin no sea precisamente exportar documentos o informes, pero también lo podemos utilizar. Es muy amigable porque nos permite estar controlando cuáles fases o cuáles partes del código queremos ejecutar y cuáles no. Hablando un poco de R Markdown, cuando nos topemos con el código, encontraremos unos términos generales que quiero ir mencionando para que conozcan, y es este encabezado que se llama YAML o YAML y que corresponde a toda la configuración general que va a tener el documento que vamos a exportar. Acá en principio no vamos a modificar nada, pero cuando aprendamos a hacerlo vamos a poder hacer cosas muy interesantes. También está la posibilidad de escribir texto fuera de unas secciones que se llaman chunks. Ya vamos a hablar de los chunks, pero por ahora mencionar que para escribir texto se hace muy sencillo. Podemos escribir prácticamente el lenguaje humano y que vamos a manejar una codificación de numerales para manejar los niveles de los títulos. Un numeral para título principal, dos numerales para subtítulo y así sucesivamente. Y sin numerales para texto normal. Ahora, si queremos escribir en negrilla fuera de los chunks precisamente, podemos escribir con doble asterisco y encerrar el texto que queremos en negrilla y con asterisco para el texto que queremos en cursiva. Además podemos manejar temas de viñetas que estaremos cursando durante el desarrollo del código. Podemos también insertar imágenes de esta manera, que también las estaremos profundizando a medida que avancemos, y así más o menos quedaría, digamos, el nivel o el esquema de los documentos que vamos a manejar. En este momento quizás te parezca un poco confuso mencionar esto cuando no hemos tocado ni siquiera código, pero es importante irlo mencionando para que al menos lo vayas interiorizando y cuando lo estemos utilizando recuerdes este video para poderlo aplicar. Ahora, hablemos del chunk, porque lo habíamos saltado quizás. Entonces un chunk es un espacio que va a estar delimitado por estos símbolos y estos símbolos de abajo, estas comillas y estas comillas al inicio, con esta llave incluyendo la letra R, que corresponde con un espacio donde vamos a escribir código en lenguaje R. Es muy interesante porque ahí podremos entonces configurar si queremos ejecutar esa parte del código o no. Además tenemos dentro del chunk unos botones muy útiles que son este que nos permite configurar el chunk, este que nos permite correr todos los chunks hacia arriba, como decir, necesito que el computador me corra todo lo que he codificado hasta antes de este chunk para ver qué resultado me genera. Y también está este botón que nos permite ejecutar el chunk actual, es decir, este mismo. De esta manera podemos estar controlando mucho la ejecución del código para ir explorando qué estamos generando. Ahora, hablando de la instalación de paqueterías, es importante que tengamos todas las paqueterías instaladas. Yo estaré mencionando cuáles paqueterías iremos necesitando y también de antemano mencionaré las principales que vamos a necesitar para instalarlas. Siempre instalamos las paqueterías con install packages, pero después de hacerlo no necesitamos repetir este código porque es como si ya hubieras comprado la herramienta, como si ya la tuvieras instalada en tu computador, no la necesitas volver a reinstalar. Y cuando digo comprar, pues me refiero a manera de ejemplo porque realmente acá no estamos pagando por nada. Después de ello, cuando tenemos las paqueterías instaladas, cada vez que vayamos a utilizar una librería, en ese código o en ese script que estamos desarrollando el código, pues al inicio tendremos que mencionar cuáles son las librerías que vamos a usar. En clase estaré dando unos ejemplos más claros al respecto.
Entonces, tenemos algunos ejemplos de librerías que de hecho estas son importantes que las tengamos instaladas con el paquete o con la función mejor de install packages. Tener estas librerías instaladas porque van a ser muy útiles y precisamente vamos a cargarlas con el library. Luego estaré explicando por qué a veces no es necesario inclusive declararlas con el library, pero serán muy pocos los casos en los que hagamos ejemplos utilizando estos doble dos puntos. Ahora, mencionando más conceptos claves, tenemos que para comentar una serie de líneas de código podemos utilizar la combinación Control Shift más C. Para crear un pipe, que estaremos hablando de él próximamente, podemos utilizar Control Shift más M y nos creará esta especie de símbolo. Y mencionar que Neat corresponde, bueno, incluso bien pronunciado en inglés sería Neat, corresponde con tejer el documento. Cuando ya queremos exportar el documento en cualquiera de los tres formatos mencionados, podemos utilizar el botón de Neat. Por ahora les agradezco mucho, espero que esto sea un muy buen aliciente para retomar el curso de la mejor manera, para estar motivados, para conocer de antemano un poco de lo que vamos a ver y poder abordar la clase con la mejor celeridad, pero yendo a un ritmo en el que todos y ninguno se quede, todos estén al ritmo y ninguno se vaya a quedar. Espero que este video les haya quedado claro. De todas maneras, durante el contenido lo estaremos abordando de mejor manera y les deseo un feliz día.